Hoy habíamos invitado para empezar una nueva serie. En nuestra comunidad lo que acostumbramos es a tener series de conferencias y acabamos de terminar una y damos una pausa por ahí de un mes y empezamos otra serie. Así que la serie que hoy estamos iniciando es una serie que hemos titulado ¿Cómo manejar el estrés? ¿Cómo manejar el estrés? Y lo vamos a hacer desde una mirada psicológica, porque vamos a decir algunas cosas de psicología, pero en especial lo vamos a hacer desde una mirada espiritual, es decir, basado en la palabra. La semana pasada, Esther nos compartía en una inducción donde se decía que el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica de una persona que intenta adaptarse a las presiones de la vida. Así que el estrés no es ni malo ni bueno. El estrés es algo neutral, todo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay presiones en la vida y Dios nos creó de tal manera que ese estrés responda a esas situaciones. El detalle, amados y amadas, es que frente al estrés, el problema es cuando no le sabemos dar un buen manejo a ese estrés. Cuando dejamos que el estrés se prolongue, se intensifique, entonces con el tiempo eso afecta nuestra salud, afecta nuestro desempeño académico, afecta nuestro desempeño profesional e incluso las relaciones interpersonales se dañan, producto de un estrés mal manejado. Y también hay algo que daña el estrés. Un estrés que no se maneja bien también afecta nuestra vida espiritual. Porque cuando uno no está bien, escúcheme lo que estoy diciendo, cuando yo no manejo bien esas emociones frente a las presiones de la vida, entonces nos afecta espiritualmente cuando uno ya empieza a desconfiar en las cosas que Dios nos ha prometido. Entonces yo quiero que vaya entendiendo que esto de un estrés que no lo manejamos bien es un gran problema para nuestra vida, repito, en el aspecto psicológico, en el aspecto humano, es decir, fisiológico, pero también en el aspecto espiritual. Ustedes saben que nosotros somos un ser integral, compuesto de emociones, hay pensamientos, pero también hay un cuerpo que hay que cuidar, hay un espíritu que hay que alimentar. Es decir, somos un ser integral y el estrés mal manejado, si no lo manejamos bien, afecta todas nuestras relaciones personales, también afecta nuestra relación de pareja, nuestra relación con los hijos, con los padres, con el jefe, con los empleados, con el vecino, hasta con el perrito. También afecta un estrés mal manejado. Quiero decirles que hoy vamos a empezar a ver las 6 causas más grandes que generan estrés. Las 6 causas, si quiere llamarlo, las 6 razones, los 6 componentes, las 6 cosas, lo que quiera decirle, las cosas que generan más estrés en nuestra vida. Y vamos a mirar no solamente qué es lo que produce tanto estrés en nosotros, sino que vamos a mirar el antídoto, la receta para la cura de esas cosas que generan tanto estrés en nuestra vida, y tanto las causas, pero sobre todo las recetas, los antídotos para ese estrés, para esas presiones, lo vamos a sacar del Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos más hermosos de la palabra, juntamente con el Salmo 91, diría yo que es el salmo más conocido en el mundo, tanto por creyentes como por no creyentes. Aún personas que ni creen en la Biblia les gusta el Salmo 23. Todos escuchamos o hemos estado presentes o hemos visto en películas, pero siempre el Salmo 23 es un salmo casi que obligado cuando una persona que creyó en Cristo muere. Siempre, ya sea el sacerdote o el pastor, ahí se está recitando el Salmo 23, o cuando una personita está enfermita, está agonizando, ahí se les lee el Salmo 23. Pero el Salmo 23, déjenme decirles que es uno de los salmos más mal interpretados de toda la Biblia. Y tiene un problema, es porque el que lo escribió es un pastor de ovejas.
y lo escribió en un contexto pastoril, de un pueblo pastoril. Usted y yo somos citadinos. Entonces, entender esas figuras pastoriles para nosotros los citadinos, los que vivimos en una ciudad, muy complicado. Entonces el Salmo, muchos lo han interpretado con gafas del siglo XXI, es decir, como si fuera en la época de hoy, y ahí se pierde la riqueza de ese Salmo. Así que por 6 semanas, yo lo que voy a hacer con ustedes, juntamente con mi esposa, es que vamos a desmenuzar el Salmo 23, versículo por versículo, y de ese Salmo vamos a extraer precisamente los antídotos, las recetas para manejar el estrés. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy quería decirles, y en esta introducción les estoy diciendo qué vamos a hacer en las próximas 6 semanas, Así que hoy ustedes tienen ya sus boletines, ¿cierto? Lo recibieron a la entrada. En sus boletines tenemos la primera causa del estrés. Y la primera causa del estrés que vamos a mirar hoy, ¿cuál es la primera causa? ¿Solo uno recibió el boletín? Muy bien, la primera causa del estrés que veremos hoy es la preocupación. La preocupación, esa es la primera causa que genera estrés. Todos tenemos preocupaciones en la vida, ¿cierto? ¿Cuáles preocupaciones? Las finanzas, los trabajos, las relaciones, el matrimonio, los niños, la salud, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga a través de su palabra? Amado Dios, gracias por permitirnos hoy estar, Señor, para este comienzo de esta serie de cómo manejar el estrés. Queremos pedirte de manera especial, Señor, que hoy nos abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Queremos comprender mejor este Salmo 23, que ha sido de tanta bendición a lo largo de los siglos, pero queremos saber y entender cuál fue el mensaje de tu palabra en el Salmo 23 y por qué es el antídoto y por qué es la receta, la cura para tantas causas que generan estrés en nuestra vida. Señor, de antemano, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Oramos con mucha gratitud por lo que hoy vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay 3 problemas con la preocupación. Y los 3 problemas con la preocupación es que la preocupación es inútil, la preocupación es irracional y la preocupación no es saludable. En otras palabras, es insalubre. 3 problemas, escúcheme, 3 problemas con la preocupación. Repito, la preocupación es ¿qué? Inútil. ¿Qué más? La preocupación es irracional y la preocupación es insalubre, es decir, no es saludable. 3 con I de iglesia, para que se lo memorice. Aquí tratamos de dar ayudas mnemotécnicas para que usted pueda memorizar. Rápidamente, como estoy en una introducción apenas, cuando decimos que la preocupación es inútil, es porque nunca logra nada, no resuelve nada. Cuando las preocupaciones que generan estrés, como dijimos ahora, preocupaciones por las finanzas, por el trabajo, por las relaciones, el matrimonio, que los hijos, por tantas causas que generan preocupación en nuestra vida, cuando uno empieza a preocuparse por esas cosas, otra vez es empezar reconociendo que la preocupación es inútil. Yo con preocuparme no voy a resolver absolutamente nada. Y mire, la mayoría de nosotros cometemos ese error, y es que nos preocupamos demasiado. Ustedes saben que hay una máxima aquí entre nosotros los paisas, que también se ha generalizado en todo el país, y es que es una máxima que dice que si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y que si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Entonces, otra vez, es inútil, pero no solamente la preocupación es inútil, sino que dijimos que la preocupación también es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque generalmente cuando uno está preocupado, uno exagera los problemas, los ve demasiado grandes. Hacemos una tormenta en un vaso con agua, y eso es lo que precisamente estamos diciendo, porque el preocuparnos no solamente es inútil, sino que es irracional. Preocuparse por algo que usted puede cambiar
que podemos resolver, pues sería, como alguien dijo, sería algo demasiado tonto, sabiendo que eso se puede resolver. Y si no se puede resolver, entonces yo para qué me voy a preocupar. Entonces es inútil, es irracional. Y número 3, es insalubre. ¿Por qué es insalubre? Es decir, no es saludable. El cuerpo, Dios a nosotros nos creó no para que nos preocupáramos. Dios nos creó de tal manera para que descansáramos en Él. Así que si la preocupación produce problemas en nuestra vida, enfermedades en nuestra vida, si el estrés, la ansiedad y la depresión empieza a generar úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio, Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que estuviéramos sanos y nos creó para que descansáramos. Así que el preocuparnos, créame, no es saludable, es insalubre. Insalubre. Nosotros no nacimos para preocuparnos. Es más, la preocupación la aprendemos a lo largo de la vida. Los niños pequeñitos no se preocupan. Cuando ya están más grandecitos, de pronto un poquito. Pero los que nos preocupamos ya somos los adultos. Los jóvenes algo. Pero los adultos nos preocupamos demasiado porque a lo largo de la vida aprendimos a preocuparnos, pero no nacimos. Dios no nos creó de tal manera que nos preocupáramos. Uno aprende eso a lo largo de la vida, pero la buena noticia que le tengo es que como la preocupación se aprende a lo largo de la vida, usted también puede desaprender a preocuparse. Así como aprendí a preocuparme, también puedo desaprender. Quiero decirles que con esto lo que estoy diciendo es que yo también puedo aprender a no preocuparme. Eso se aprende también y por eso estamos en estas conferencias, ¿ok? Esto a modo de introducción. Ahora digamos, ¿cuál es el antídoto para la preocupación? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la solución? Aquí viene el primer punto que tienen ustedes. El creer que Dios cuidará de mí. El creer que Dios, ¿qué? Palabra a llenar, cuidará de mí. Mire lo que dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Versiones tanto católicas, protestantes, cristianas, las traducciones son similares. El Señor es mi pastor, Yahvé es mi pastor, nada me faltará o nada me falta. Es lo mismo. En esta versión me gusta que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Me encanta esa traducción. No me gusta mucho la traducción que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es buena la traducción, se puede traducir así del hebreo, pero en el hebreo la idea es que si Él es mi pastor, no solamente nada me faltará, sino que nada me falta. Es ya, si Él es mi pastor, ya estoy seguro en sus manos. Entonces por eso me gusta esta versión, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Déjeme decirle algo sobre las ovejas, porque para poder entender este salmo, tenemos que entender el lenguaje pastoril. Las ovejas no se cuidan solas. Ese es el problema con las ovejas. Las ovejas necesitan, escúcheme, necesitan de un pastor. Estoy hablando de ovejas literales. Ahora, las ovejas, cuando hablamos de animalitos, hablando de la naturaleza, de todo el ganado que hay, el que necesita más atención de todos es las ovejas. Más que el ganado bovino, las ovejas tienen un bendito problema, si podemos llamarlo así. Exigen más que cualquier otra clase de ganado porque requiere atención, cuidado meticuloso. Porque empezando por las ovejas, no me voy a extender demasiado, pero es que las ovejas no se pueden ni defender. Las ovejas no se defienden. Ellas son demasiado mansas. Entonces es muy complicado cuidar un ganado de ovejas. Entonces requiere mucha, pero mucha atención. Y por eso Dios a nosotros, los seres humanos, a sus hijos, a sus hijas, el Señor nos llama sus ovejas. Ahora, ¿por qué nos llama ovejas? Cuando uno analiza un poquito, uno ve que la ovejita es un poquito torpe, es un animal que no es muy inteligente. Y uno dice, Dios, ¿por qué nos llama ovejas a nosotros? Casi que en el Antiguo Testamento eso era como un insulto. ¿Cómo que yo soy una oveja?
pero entendiendo un poquito qué era lo que el Señor quería decir al compararnos como ovejas, lo que el Señor nos está enseñando aquí son varias cosas que quiero compartir con ustedes, porque cuando Él dice que nosotros somos sus ovejas, es porque Él quiere ser nuestro pastor. Y cuando Él es nuestro pastor, si yo creo que Dios a mí me va a cuidar como me cuida un pastor de ovejas, quiere decir entonces que no me voy a preocupar, porque una ovejita cuando sabe que está el pastor ahí, las ovejas no se preocupan. Las ovejas están tranquilas, no están ariscas, no están nerviosas, porque saben que el pastor está ahí. Estoy hablando de un lenguaje literal. Y si Dios es mi pastor, lo que el Señor quiere es que yo no me preocupe. Y por eso el primer antídoto para la preocupación es creer que Dios cuidará de mí. Usted tiene que saber lo que los pastores hacen con sus ovejas. Los pastores con sus ovejas hacen varias cosas. Pueden ahí mirar en sus boletines. Lo primero que hace un pastor es proveer. Un pastor provee alimento, provee abrigo, llena las necesidades básicas para las ovejas, proveer. Eso hace un pastor. Y cuando yo descanso en que Dios es mi pastor, entonces yo no me voy a preocupar, porque voy a creer, voy a confiar en que Dios va a proveer para mis necesidades. ¿Hasta ahí vamos? Lo segundo que hace un pastor es que un pastor protege. No solamente provee, sino que protege. Un pastor nos defiende contra el daño de los enemigos. Eso hace un pastor literalmente de ovejas. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos protege del enemigo, nos protege de cosas físicas, pero también nos protege principalmente de cosas espirituales. Entonces, un pastor provee, un pastor protege. Número 3, un pastor guía. Eso hace un pastor de ovejas. Guía a las ovejas cuando están confundidas, cuando no saben qué camino tomar. Lo que hace un pastor de ovejas es que las guía por un buen camino, por el mejor camino. Entonces eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos qué decisión vamos a tomar? No sabemos qué vamos a escoger. En esos momentos necesitamos la guía de nuestro pastor. Y ahí donde necesitamos descansar en el Señor. Entonces, número 1, un pastor de ovejas provee, un pastor de ovejas protege, un pastor de ovejas guía y un pastor de ovejas también corrige, disciplina. No nos gusta mucho eso. Cualquier problema que se presente, Él lo corrige. Él lo corrige, así es. Eso es lo que hace un pastor realmente de ovejas. No voy a extenderme demasiado acá, pero lo lindo de todo esto es que Dios ha prometido hacer estas 4 cosas en nuestra vida si nosotros confiamos en Él y dejamos que Él sea nuestro pastor. ¿Cómo es que dice el Salmo 23, número 1? El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¿Y qué es tengo todo lo que necesito? Él provee para mis necesidades, Él me protege, Él me guía y Él corrige. Cuando algo no está funcionando, Él se encarga de hacer las correcciones. Hay una cita muy linda en ese lenguaje pastoril del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es Isaías 40:11. Isaías 40:11. Dice: alimentará su rebaño como un pastor. Miren lo que hace Dios. Está hablando acá el profeta Isaías. Alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Qué figura tan tierna, qué figura tan bonita. Está hablando de un pastor que aún hasta piensa en esas ovejas que ya van a parir o que tienen crías, que tienen corderitos, que las va a guiar con delicadeza, que las va a guiar con delicadeza. Eso hace Dios con nosotros. Él sabe la condición de cada uno de nosotros, sabe en qué nivel nos encontramos y Él sí que es delicado para guiarnos. El Señor sí que sabe cómo pastorear nuestra vida. Él nos dice: yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger, yo te voy a corregir, yo te voy a ayudar, pero si dejas que yo sea tu pastor. Si no dejas que yo sea tu pastor,
no te voy a proveer, no te voy a poder proteger, no te voy a poder cuidar, no te voy a poder alimentar. ¿Por qué? Es sencillo, porque no has dejado que yo sea tu pastor. Y ahí es donde empezamos a ver acá algunos problemas de algunas personitas que no experimentan descanso con Dios, a pesar de ser creyentes, a pesar de leer la Biblia, a pesar de, entre comillas, ser muy espirituales. Es porque no han dejado que realmente Dios sea el pastor de sus vidas. Sí, algo que tenemos que entender con lo que hemos visto hasta ahora es que Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades, pero ¿qué es lo que nos queda hacer a nosotros? Ese es el papel de Dios. Ya Él prometió hacer estas 4 cosas, pero ¿qué tengo que hacer yo? Ya yo como oveja, ¿cuál es mi papel? Entonces ya dijimos que preocuparse no solo es inútil, sino que también es irrazonable. ¿Qué más dijimos? Insalubre, es decir, no es sano. Entonces, sino que también es innecesario. Ahí le agrego una I más a esto que estamos hablando. Es innecesario si Jesucristo no es nuestro pastor. Si Él, escúcheme, si Jesucristo es mi pastor, entonces no hay necesidad para preocuparme. ¿Estamos? Si Él es mi pastor, ya no me voy a preocupar. Entonces, si yo me preocupo sabiendo que Jesús quiere ser mi pastor, es como si yo le dijera al Señor: yo no creo que tú me vas a cuidar, yo no creo que tú vas a suplir mis necesidades, entonces yo me voy a preocupar solito. Yo sé que usted ha prometido eso, pero es que yo no creo mucho. Llevo un mes esperando que una respuesta, llevo un año, llevo 2 años y ya estamos cansados. Y ahí es donde algunos van a buscar otras fuentes y otras opciones. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Muy bien, ¿cuál es el antídoto para la preocupación? Entonces, número 1, creer que Dios cuidará de mí. Y número 2, escúcheme bien, estamos hablando ahora, ¿cómo puedo hacer para que Dios sea mi pastor? Entonces, ahora sí, ustedes también tienen ahí en sus boletines, déjenme decirle varias cositas. Aceptar a Jesús como mi Señor, es decir, ¿cuál es mi papel para que Dios sea mi pastor? Aceptar a Jesús como mi Señor. Estoy desmenuzando el Salmo 23. Volvamos con el versículo. El Señor es mi pastor. Paremos ahí. El Señor es mi pastor. Cada pastor, voy a mencionar algo para que entiendan un poquito el lenguaje pastoril. Cada pastor de ovejas, literalmente, sobre todo en el Antiguo Testamento que habían estas costumbres, todavía las hay en algunos países, todavía acostumbran a hacerlo, aunque ahorita un poquito más técnico, pero cada pastor tiene una marca distintiva que perfora, sobre todo perforan las orejas de las ovejas. Y al perforar las orejas de las ovejas, lo que esa perforación y la marca que le ponen está diciendo de quién es el dueño de esa oveja. Y eso hacían también con los esclavos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y hasta hace muy poco, cuando se acabó la esclavitud, a los esclavos también le hacían un hueco, hablando a lo paisa, en las orejas, y eso demostraba de quién era el dueño. Ese sello, ese distintivo, esa perforación mostraba de quién era el dueño de ese esclavo. Entonces, si hacemos un paralelismo con el Antiguo Testamento y miramos lo que pasaba con los esclavos y miramos lo que pasaba con las ovejas, entonces si el versículo está diciendo el Señor es mi pastor, para que Él sea mi pastor, primero tiene que ser mi Señor. Porque yo no puedo pensar que Él va a hacer las funciones de pastor en mi vida, proveer, proteger, guiar, corregir, si primero no lo acepto como ¿qué? Como Señor. Y ahí está el problema. ¿Qué nos identifica a nosotros como ovejas? Pues ¿de quién somos dueños? Y hablando espiritualmente, Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa, pero venga un momento. Para que se haga efectiva, para que hablemos en términos humanos, para no entrar ahorita en términos tan teológicos con esto, para que se haga efectiva, usted tiene que depositar la fe en el Señor, creer que Él es el Señor de su vida. Y cuando hablamos un poquito de qué significa que Él sea el Señor
de nuestra vida. Déjeme explicarle algunas cositas. Mateo 16:24 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, está hablando Jesús, el buen pastor. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Así que si usted quiere realmente que Dios sea el pastor de su vida, debe de aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Y aceptarlo como el Señor de su vida es entender que usted ya no puede hacer lo que usted realmente quiere hacer, sino que tiene que dejarse guiar por el pastor. Reconocer que Él es el dueño, reconocer que yo no me pertenezco. Y el Señor no puede ser su pastor hasta que el pastor sea su Señor. ¿Entendido el trabalenguas? Y esto sí que es muy mal entendido aún en la iglesia del Señor. ¿Cuántos cristianos hay? Católicos, evangélicos, carismáticos, el que sea. ¿Cuántos cristianos hay que dicen creer mucho en Dios, dicen creer mucho en Cristo, vienen constantemente, llámese a la misa, al culto, a las reuniones, a las celebraciones, pero realmente no le han rendido su vida a Jesucristo? Hacen con su vida lo que quieren. Su vida, cuando uno mira, lo que hace es lo que Jesús está diciendo acá. Si usted quiere realmente aceptarme como el Señor de su vida, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Cuando uno no depende de Dios, cuando no lo consulta, el problema con muchas personitas, no ustedes porque ustedes son diferentes, pero el problema con otras personitas es que consultan al Señor solamente cuando están en problemas y en dificultades. Pero para decisiones en la vida, no, casi que hasta se atreven. He escuchado personitas decir que Dios me respete, Él tiene que respetar mi espacio. Y así le dicen a Dios, Él tiene que respetar mi espacio. Qué ironía, ¿no? Diciéndole nosotros a nuestro Creador que Él respete nuestro espacio, ¿cierto? ¿Qué significa ser Señor? Hoy en día la palabra Señor, tenemos un problema con este término, es porque la fuerza de la palabra Señor en el Antiguo Testamento o Señor en el Nuevo Testamento, la fuerza de esa palabra se perdió en el día de hoy. Porque a lo largo de los siglos la palabra empezó a perder su significado antiguo. Hoy en día la palabra Señor es un término más de cortesía, es un término más de saludo, es un término más de respeto. Pero como dicen por ahí, Señor ya le dicen a cualquiera. A cualquiera le dicen Señor. No, en la Biblia Señor es otra cosa. En la Biblia quiere decir Señor es el dueño, Señor es el que tiene el control. Hoy pudiéramos, para equipararlo, hablaríamos del jefe, el gerente, el que da las órdenes, el que tiene el control, el que está a cargo de todo, al mando. Eso es Señor en la Biblia. Entonces, si yo quiero que el Señor sea mi pastor, primero tiene que ser el Señor de mi vida para que sea el pastor de mi vida. En otras palabras, dejar que Él gobierne mi vida, que Él sea el que dirija mi vida. Y cuando hablamos de aceptar a Jesús como mi Señor, hablando en términos pastoriles, porque esta serie la he preparado para toda la iglesia, pero también para que usted invite a amigos, familia, porque todos necesitamos esta palabra, todos. No hay persona que no necesite hablar de cómo manejar el estrés, todos necesitamos estas conferencias. Pero mi propósito como pastor y teólogo es explicarles un poquito la parte pastoril de la Biblia. Y para que nosotros entendamos qué significa que Jesús sea el Señor de mi vida, esto significa tres cosas. Y las encontramos en un versículo que es el versículo lema de nuestro redil, de nuestra comunidad. Y lo encontramos en dos textos bíblicos. En San Juan capítulo 10, versículo 14. Y en San Juan capítulo 10, versículo 27. Y se los voy a leer. Mire lo que dice el texto bíblico. ¿Ya lo encontraron? Ustedes lo tienen, ¿cierto? Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Ese pastor del Salmo 23, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Ahora lo tenemos en Jesús que dice: yo soy el buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero dice acá: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Escúcheme, conozco a mis
no todas las personas en este planeta son ovejas del Señor. ¿Escuchó eso? Hay un entendimiento equivocado cuando a veces pensamos que todos los seres humanos son hijos, hijas de Dios. No, en la Biblia somos creación de Dios, pero para tener el estatus de hijo, de hija, debemos de creer en Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Y ahora, como no estamos hablando de hijos, hablando de la figura de familia, estamos hablando de la figura pastoril. No todas las personas en este planeta son ovejas del Señor. Por eso Jesús dice, yo conozco a quién. Él no dice a las. Yo conozco a mis ovejas. ¿Y ellas qué? Me conocen a mí. Número 1, me conocen a mí. Tres cosas que significa que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Ellas me conocen. 2, escuchan mi voz. 3, y me siguen. ¿Escuchó las tres cositas? Me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Son 3 palabras. Con estas 3 palabras Jesús nos está diciendo qué significa que Él sea el Señor de nuestra vida. Usted lo conoce a Jesús, usted escucha a Jesús, usted sigue a Jesús. En otras palabras, usted deja que Jesús tome el mando, tome el control, que Él sea el dueño, que Él sea el jefe, que Él sea el patrón, un término muy paisa, que Él sea el patrón. Entonces, preocuparse, iglesia, es asumir la responsabilidad que Dios nunca quiso que usted tuviera. El que se preocupa por nosotros y nos cuida es el Señor. No necesitamos nosotros preocuparnos, porque cuando uno se preocupa es como si yo estuviera diciendo, yo quiero tomar el papel de Dios. Entonces yo me voy a preocupar. Yo me voy a preocupar por la pareja, yo me voy a preocupar por los hijos, yo me voy a preocupar por los líderes, yo me voy a preocupar por... Y yo sé que la tendencia de todos es a preocuparnos, pero estamos aprendiendo cómo aprendemos, y empecemos al menos diciendo cómo aprender a preocuparnos menos, a preocuparnos menos. Entonces la advertencia es que cuando yo empiezo a preocuparme, ahí es donde entonces empieza a generar el estrés, y ahí es donde se empiezan a generar un punto de situaciones, una cantidad de problemas y de dificultades en nuestra vida que nos va a afectar la salud, nos va a afectar también la parte emocional, nos va a afectar también la parte espiritual. Entonces, si Dios está dirigiendo nuestra vida, si Él es el Señor de nuestra vida y Él es nuestro pastor, entonces no tenemos necesidad de preocuparnos, ¿ok? Ahora me le va a preguntar a la persona que está al lado suyo, y me le va a preguntar, ¿Jesús es el Señor de su vida? ¿Él es su pastor? ¿Él es Señor y pastor? ¿Es solo pastor y no Señor? Muy bien, estamos hablando de cómo puedo hacer para que Dios pueda ser mi pastor. Es el papel que nos toca jugar a nosotros. Entonces, número 1, ¿qué dijimos? Para que Él sea nuestro pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Aceptarlo como qué? Como mi Señor. Número 2, comenzar a orar por todo. Comenzar a orar por todo. La solución a los problemas de la vida, la solución a las preocupaciones de la vida están en la Biblia. Ore por todas las cosas que normalmente le preocupan. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Simplemente hable con Dios. Cuando le preocupe algo, ¿qué me dice la Biblia? Hable. Dios le dice, hable conmigo. Saque un tiempito y hablemos. No tiene por qué estar así, desahóguese conmigo. Y ahí tenemos una cita bíblica que el apóstol Pablo me gusta mucho. Más adelante voy a estar hablando de ese versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice este texto bíblico. No se preocupen por nada. Mire lo que estaba diciendo Pablo, lleno de problemas, lleno de dificultades, aún está escribiendo desde la cárcel. Si tenía de qué preocuparse, eso era Pablo, está escribiendo desde la cárcel. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan
y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si nota el énfasis tan fuerte en el versículo, todo. Oren por todo, denle gracias por todo. Y después viene un resultado de orar, de descansar en el Señor. Nos está diciendo que vamos a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Usted quiere tener paz, quiere tener tranquilidad en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Aquí está la solución. Ore por esas cosas. Hable con Dios. Es que la solución es demasiado sencilla decirla. Hacerla ya es otra cosa. Porque la tendencia de nosotros, de los seres humanos, es a preocuparnos. Y como hemos adquirido ese mal hábito a través de toda la vida, y ahora de adultos sobre todo, ese mal hábito de preocuparnos, entonces nos cuesta orar a Dios por todas las necesidades. Cuando viene un problema y una dificultad, lo primero que hacemos no es ir a buscar a Dios y descansar en Él, sino preocuparnos. Esa es la tendencia de la mayoría. Y nos estresamos y no dormimos, y eso ya empieza a descuadrar nuestra vida. Ya les dije que preocuparse no cambia nada. Usted por preocuparse más no va a cambiar absolutamente nada. Pero si ora, sí, las cosas sí cambian cuando oramos. Preocuparse no cambia nada. No, es que yo me preocupo más por usted. Yo tengo más intensidad de preocuparme. Llevo 3 días que no duermo. Entonces yo sé que a mí la solución sí me va a venir porque ya llevo 3 días que no duermo, porque mi preocupación es intensa. No. La preocupación no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es cuando nosotros descansamos en el Señor y oramos. La mayoría de la gente cuando ora, hacen oraciones que ellos creen que Dios quiere oír. Pero usted cuando ore, escúcheme, no se ponga a pensar ahí qué le voy a decir al Señor, cómo, no, desahóguese como se desahoga con el mejor amigo, con su pareja. Desahóguese con el Señor y exprésele lo que hay en su corazón. Ore por todo y en cualquier situación. Muy bien, hay una cita bíblica que también le quiero regalar, la tienen en sus bosquejos. Nos ayuda a entender un poquito esto de no preocuparnos, de aprender a descansar en el Señor. Ya esta cita la escribió el apóstol Pedro. Y mire lo que dice Pedro en el capítulo 5, versículo 7 de la primera carta. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿No le parece muy linda esa promesa del Señor? Él cuida de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Que como Él cuida de nosotros, entonces ¿qué? ¿Que nos preocupemos mucho? ¿Qué es lo que dice Pedro? Que las preocupaciones, la ansiedad, hoy diríamos el estrés, que las pongamos en las manos ¿de quién? En las manos de Dios. La palabra ahí pongan, en el griego significa descargar en el Señor, dejar ir. Por eso hay versiones que lo traducen más o menos de esa manera. Descansar, dejar ir. La palabra griega significa literalmente dejar caer, descargar. Es una carga pesada, la voy a dejar caer. Yo creo que usted ha experimentado cuando uno a veces está cargando algo y lleva mucho rato con esa carga, que está uno ya que bota eso, Dios mío, y no lo hace porque quiebra o se daña, y uno está esperando que alguien le reciba esa carga. Y cuando le recibe esa carga, queda uno ¿qué? Livianito. Esa es la fuerza de esa palabra. Pongan, descarguen en mí sus preocupaciones, sus ansiedades. Entonces, cualquier cosa que genere estrés, cualquier cosa que nos está perturbando, dejémoslo, descansemos, descarguémoslo en las manos del Señor. No echemos, escúcheme bien, nuestras preocupaciones como lo hace un pescador que coge las preocupaciones y las tira y después con el mismo anzuelo ¿qué? Usted ha visto que hay personitas que vienen a la iglesia, ustedes no, pero ustedes conocen amigos así, que vienen a la iglesia
y vienen con un problemón y sí escuchan la palabra o una canción, una oración y sí, Señor, yo te entrego mi problema, sí, te entrego mi pareja, te entrego mi cónyuge, te entrego mis hijos, yo te entrego este negocio, yo te entrego este problema en la empresa, y mientras están aquí descansaron y apenas salen por las escaleras y están aquí en la carrera 50 caminando, inmediatamente vuelven y se echan la carga y se la llevan para la casa. Así no es. Usted tiene que descansar. Ya le entregó, se lo entregó. ¿Cuántos no nos ha pasado eso? Sí, yo ya le entregué a esa persona al Señor. Dios mío. Y a los días estamos otra vez, ay, de pelo parado. Bueno, yo no digo de pelo parado porque yo ya no puedo decir eso. Muy bien. Hay una tercera cosa que debe hacer usted si realmente quiere tratar con la preocupación, dejando que Dios sea su pastor. Lo primero es aceptándolo como Señor. Dos, ¿qué dije? Orando por todo. Comenzar a orar por todo, por todo. No, esto es una bobada, Dios no me va a escuchar. No, así sea una bobada. Dios dice, dígamelo. Así sea una bobada. Pues qué tal que un papá y una mamá, el hijo y la hija no pueden decirle nada porque es una bobada. No, es por todo. Número 3, considerar un día a la vez. Considerar un día a la vez. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Estamos hablando de las preocupaciones. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, ¿ok? Entonces, estamos hablando de lo que dice Jesús, los problemas del día. Mire lo que dice esta versión: los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mire cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente, me fascina cómo lo dice. Voy a volver a leer el texto. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Usted por qué se va a preocupar por el día de mañana si no ha llegado mañana? Algunos están preocupados que porque se van a morir de cáncer y todavía no le han diagnosticado cáncer. Hay gente que se muere antes de tiempo. Tienen un chequeo, alguna cosa y ya, no, cáncer. Se adelantan a las cosas, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos la gran mayoría. Así aprendimos a lo largo de la vida a preocuparnos. Jesús nos está diciendo, como alguien decía, no abra el paraguas hasta que empiece a llover. Pero a veces nosotros nos adelantamos y nos preocupamos demasiado. Alguien decía, hoy es el mañana por el que se preocupó ayer. Hoy es el mañana por el que se preocupó ayer. Ese es un juego ahí de tiempos. Cuando usted se preocupa, no hace nada por el ayer, usted no puede controlar el mañana y solo echa a perder el hoy. Por eso es una bobada, como alguien dice, ponerme a preocupar por las cosas que no han pasado. El futuro a veces puede parecer aplastante, incierto, pero si nosotros confiamos en el Señor y vivimos el día a día y dejamos que Dios sea nuestro pastor, que Él provea para nuestras necesidades, que Él nos proteja, que Él nos guíe, que Él nos corrija, basta con vivir un solo día a la vez. Esa es una de las máximas que han adoptado algunas instituciones como Alcohólicos Anónimos y otros más: un día a la vez. Cuando le dicen a alguien, ¿dejaste de beber? Y dice, hoy no he bebido, mañana es otro día, pero hoy no voy a beber. O sea, viven un día a la vez. Entonces, esto es sacado, si usted no lo sabía, Alcohólicos Anónimos en su inicio salió de grupos cristianos en Estados Unidos. Y por eso todos los 12 pasos tienen mucho que ver con cosas de la Biblia, aunque ya hoy en día no se basan en la Biblia, pero siguen los principios. Pero esto de no preocuparme por el mañana, de vivir un día a la vez, es sacado de Mateo 6:34, por si no lo sabía. Por eso esta versión dice, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.
Dígale a la persona que está al lado suyo como una cuestión pedagógica. Dígale, es suficiente por hoy, no se me preocupe por mañana, que mañana otro día. Mañana otro día. Mañana resultará la plata para el regalo. Mire lo que dice la oración del Padre Nuestro cuando el Señor nos enseñó a orar. Mateo 6:11. Danos hoy el alimento que necesitamos. En la oración antigua que aprendimos, danos el pan nuestro, el de los 365 días del año. Señor, oro por el mercado de este año. Pues sí, usted puede orar por el mercado de todo el año, pero el Señor lo que quiere es que yo aprenda ¿qué? A descansar en Él todos los días. No puedo extenderme demasiado, pero cuando yo hablo de esto es inevitable que yo venga a mi mente la figura del Antiguo Testamento, cuando Dios alimentó al pueblo que tenían hambre en el desierto y les mandó pan del cielo, maná, el maná, pan directamente del cielo. Y ese pan la gente no lo podía almacenar porque se podría, se llenaba de gusanos. Entonces el Señor decía era, recójanlo día a día, porque yo quiero que ustedes dependan de mí todos los días. Por favor, no me vaya a sacar el texto fuera del contexto. Ahora no vaya a decir que el pastor de la iglesia enseñó que no se podía mercar para el mes. Yo no estoy hablando de eso. Que comprar el diario, no estoy hablando de eso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que estoy hablando es, la enseñanza de Jesús es dependencia todos los días. Por eso la preocupación y su antídoto, la receta para la preocupación es una opción diaria. Es una opción de todos los días. En algunas oportunidades va a ser de momento a momento. Hay momentos en que la situación es tan tensa y tan difícil que ni siquiera es día a día. Es hora ahora. Yo sé que las cosas van a estar bien y yo sé que por la tarde van a estar bien. A veces la situación es tan complicada que ni siquiera la confianza es todos los días, sino momento a momento. La pregunta es, ¿voy a creer que el Señor es mi pastor? Esa es la pregunta. ¿O voy a creer que yo soy mi propio Señor, que yo soy el dueño de mi vida, que yo tengo el control? Ese es el problema con esas enseñanzas positivistas del día de hoy. Tú tienes el control de tu vida. Yo sí que tengo problemas con esa cantidad de enseñanzas de pensamiento positivo. Para mí es preferible una persona de pensamiento positivo. Las prefiero a los negativos. Así que no tengo nada contra los positivos. De hecho, yo soy apositivo. No tengo nada contra los positivos. Pero por favor, esto no se trata de ser positivo. Esto se trata de un asunto de fe. Esto se trata de creer en el Señor, de confiar en el Señor, de descansar en Él, de dejar que Él sea el Señor de mi vida. Esto no se trata de tomar el control. Tú tienes el control. ¿Cómo que tú tienes el control? El que tiene el control es el Señor. Por eso es que a veces, aún como cristianos, veo a más de uno totalmente desenfocado, leyendo libros que le pueden aportar algo, pero los desvía totalmente si no tienen bases teológicas fuertes. Los famosos gurú del pensamiento positivo, tú tienes el control de tu vida. No, yo no tengo el control de mi vida. Si yo soy un hijo de Dios, el que tiene el control es mi Padre Celestial. Mi pastor, el pastor de pastores. ¿Qué es lo que lo mantiene preocupado? Quiero preguntarle, ya estoy entrando en la recta final, ¿qué lo mantiene preocupado? ¿Qué es lo que hace que usted se preocupe por esas pequeñeces? ¿Qué es lo que hace que a veces se salga de la ropa? ¿Qué es lo que hace que a veces se vuelva mal geniado? No lo digo por ustedes porque ustedes son diferentes. Lo digo por otras ovejas. Porque hay un problema con el estrés. Hay un problema con las preocupaciones. Y es que las preocupaciones que generan estrés mal manejadas nos vuelven mal geniados. Y puede ser cristiano de toda la vida, nacido en un hogar cristiano. No estoy hablando de eso. Todos, si usted no maneja, lleve los años que lleve, si no maneja el estrés, si no descansa en el Señor, si no aprende a controlar eso dejándose guiar por el Señor, créame que se va a volver la persona más mal geniada de la vida.
Y en la medida en que nos vamos volviendo viejitos, más cascarrabias nos volvemos. Por eso estamos a tiempo de controlar el mal genio. ¿Porque es cierto que la Biblia dice que hay licencia para enojarnos? Claro que sí, porque es una emoción y después hablaremos de eso. Pero dice que el enojo no les dure todo el día. Y en eso algunos hemos tenido problemas. Yo he tenido problemas con eso. Otra vez, estoy aprendiendo con ustedes. Estoy tratando de vivir una vida más tranquila y más sosegada. Estoy procurando, haciendo mi mayor esfuerzo para no enojarme tanto. Porque el estrés a mí se me sube el apellido que tengo, Espinosa. Bien Espinosa. Con S, no con Z, con S. Ay, Dios. ¿Qué es lo que en este momento, amado, amada, qué es lo que le está haciendo perder el sueño? ¿Qué es lo que no lo deja dormir bien? ¿Qué es lo que usted puede detectar en este momento que lleva días en que usted no puede realmente descansar bien? ¿Sabe? Este salmo nos habla sobre una relación que debemos de tener con Dios. Es una relación. Ese es el antídoto para tu estrés. El antídoto es una relación con Dios, no una religión. ¿Escuchó eso? El antídoto no es la religión. No, es que yo para mejorar esto yo me voy a cambiar de religión. No estamos hablando de cambiar de religión. La religión no nos va a quitar el estrés. La religión no quita los problemas. El que me quita los problemas, el que me ayuda a descansar es una relación fresca con mi pastor, con mi Señor. Relación, no religión. La religión no le va a ayudar a dejarse de preocupar. Usted no necesita la religión. De hecho, Jesús habló muy mal de la religión. Le molestaban los religiosos. ¿Usted sí sabía que Jesús le molestaban los santurrones? ¿Sí sabía eso? Le molestaban los santurrones. Hipócritas. Les decía hipócritas, que por fuera parecen muy lindos y con un habladito, pero por dentro están llenos de ¿qué? ¿Qué decía? Es que Jesús fue muy fuerte. Por dentro están llenos de maldad y bueno, en fin. En alguna oportunidad, por eso Jesús se ganó la bronca de los religiosos de esa época. En algún momento les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Qué cosa tan dura. O sea que si Jesús, usted estaba pensando que era diplomático, él no era diplomático, era duro y a la cabeza, frentero. Por eso la religión no cambia. Usted necesita una relación fresca con Dios. Necesita un pastor, el pastor de arriba, el buen pastor. Alguien que le provea, alguien que le protege, alguien que le guíe, alguien que le corrija. Alguien que le ayude en todo lo que usted necesita. Dios sabe todo eso porque Dios es todopoderoso. Por eso puedo descansar en Él. Él quiere que le conozcamos. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. Usted está invitado a conocer al buen pastor. Necesita conocer a Dios. Renzo, yo lo conozco desde niño. Sí, no. Escuchamos de Él desde niño. Pero conocerlo es no una cuestión académica, no es una cuestión intelectual. Conocerlo en la Biblia es un asunto de relación. Es la misma frase cuando dice: y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Así dice la Biblia. Adán conoció. No es que la vio, la vi, la conocí, ve y tuvieron un hijo por arte y gracia ahí. No, conoció es relación ¿qué? Íntima y personal. Eso es lo que Dios me está invitando, a que yo le invite a que Él sea el jefe de mi vida, el gerente de mi vida, el dueño de mi vida. ¿Para qué? Para que no me siga angustiando, para que no me siga estresando. ¿Quiere que el Señor sea su pastor? ¿Quiere que el pastor sea su Señor? Necesitamos las dos cosas, ¿ok? Muy bien, ¿qué tal si oramos
y hacemos una oración donde yo le voy a invitar para que usted le invite al Señor. Si usted hace tiempo le entregó la vida a Jesús, ¿por qué no renueva votos con el Señor hoy? Mientras escucha la música, vamos a hacer esta oración donde le vamos a invitar para que Él sea no solo el Señor, sino el pastor de nuestra vida. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Ahí dígale al Señor en sus propias palabras, dígale: Señor, yo no entiendo todo, pero yo he visto que tú has prometido cuidar de mis necesidades si solo confío en ti, Señor. Dígale con sus propias palabras hoy al Señor, dígale: Señor, hoy comprendo que la preocupación es innecesaria, es inútil, aún es insalubre, no es saludable. Señor, hoy he aprendido que tú me estás haciendo una advertencia a no tratar de controlar todo en la vida. Yo no puedo controlar las cosas. Yo quiero que tú tomes el control, Señor, de mi vida. Yo quiero que tú seas el que administre mi vida, el que guíe mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero conocerte. Dígalo en sus palabras. Dígale: Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero que tú me dirijas en los planes que tú has hecho para mi vida, Señor. Yo quiero hoy, Jesucristo, aceptar que tú moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre preciosa por mis pecados, y por eso hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Pero también hoy te quiero reconocer como el pastor de mi vida. Yo quiero ser una oveja de tu rebaño. Yo quiero ser una oveja de tu redil. Cantémosle al Señor una oración cantada del Salmo 23.